Hola, en este video vamos a revisar nomenclatura de sustituyentes alquilo. Cuando en una molécula intercambiamos un átomo de hidrógeno por otro átomo, por otro grupo de átomos, como puede ser, por ejemplo, un halógeno, como el que está aquí anotado, o como puede ser una cadena hidrocarbonada, como la que está señalada en este caso, decimos que estamos obteniendo un compuesto sustituido. Y a este nuevo grupo de átomos o a este nuevo elemento le llamamos sustituyente. Cuando el sustituyente deriva de un alcano, decimos que es un sustituyente o bien un grupo alquilo. Y ese grupo alquilo lo podemos representar en su estructura semidesarrollada, como está dibujado en este caso, o también lo podemos representar con una estructura de esqueleto, como acá. Un aspecto más a considerar cuando hablamos de un sustituyente alquilo es su grado de sustitución, porque dependiendo de ese grado de sustitución, a veces podemos darles un nombre diferente. El grado de sustitución de un átomo de carbono depende de a cuántos hidrógenos se encuentra unido y también cuántas cadenas hidrocarbonadas presenta. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de carbono que tiene 3 hidrógenos y un halógeno. En este caso, decimos que este es un grupo metilo. Si a ese grupo metilo yo le intercambio un átomo de hidrógeno por otra cadena hidrocarbonada, entonces me va a quedar ese carbono con solo 2 hidrógenos y su nueva cadena, una cadena. Por eso decimos en este caso que se trata de un carbono primario. Ahora bien, si yo intercambio otro átomo de hidrógeno, me van a quedar 2 cadenas hidrocarbonadas y un hidrógeno. En este caso, ahora mi carbono es un carbono secundario. Si por último intercambio el último hidrógeno que le quedaba, sobre este átomo de carbono me van a quedar ahora 3 cadenas hidrocarbonadas y digo entonces que se trata de un carbono terciario. Entonces yo puedo ver de dos formas de qué tipo de carbono estoy hablando. Me puedo fijar cuántas cadenas hidrocarbonadas tiene. Si tiene una es primario, 2 es secundario, 3 es terciario. O bien me puedo fijar en el número de átomos de hidrógeno que le quedaron. Si tiene 2 hidrógenos, entonces es un carbono primario. Si tiene uno es secundario y si no tiene ninguno, digo que es un carbono terciario. Estos tienen nombre, por ejemplo, un carbono con 3 hidrógenos se le llama grupo metilo. Un carbono con 2 hidrógenos se le conoce como metileno y un carbono con un hidrógeno se le llama metino. Del que vamos a hablar más en nomenclatura es del grupo metilo. Estos nombres de metileno y metino más bien los utilizamos cuando hacemos referencia a alguna parte de la molécula que queramos indicar que está reaccionando o que queramos indicar que se observa en un espectro, por ejemplo. Ya para generar el nombre de un sustituyente alquilo, vamos a utilizar el sufijo -il o hilo, acompañado de una raíz. La raíz es la parte del nombre que nos va a decir cuántos átomos de carbono constituyen, en este caso, al sustituyente. Por ejemplo, cuando tenemos en el sustituyente alquilo un átomo de carbono, utilizamos la raíz met, que hace referencia a que solo es un carbono, y el nombre aquí de este sustituyente entonces queda como metil o metilo. A veces en clase suelen preguntarme cuándo se utiliza il y cuándo se utiliza hilo. Il lo vamos a utilizar cuando estemos asignando el nombre de una molécula completa. Entonces, cada uno de los sustituyentes alquilo va a terminar en il. Y cuando estén hablando de una reacción, por ejemplo, que quieran referirse solo a ese sustituyente en particular, allí se utiliza hilo. Bien, cuando tenemos 2 átomos de carbono, la raíz es et y entonces este sustituyente se conoce como etil o etilo. Para 3 átomos de carbono sería el grupo o sustituyente propilo.
Pero aquí, a partir de 3 átomos de carbono, nuestra cadena puede encontrarse de esta manera, lineal, o también puede encontrarse con una ramificación, de este modo. En ambos casos tenemos 3 átomos de carbono. Acá también son 3 átomos de carbono. Y tienen la misma cantidad de átomos de hidrógeno, en este caso son 7. 3, 5, 7. Acá son 3, 6 y 1, 7. Entonces, la composición, es decir, el tipo de átomos y cuántos átomos están conformando a este sustituyente, son exactamente iguales que este. Lo que está cambiando es la forma en que se están uniendo entre sí, su conectividad. Para decir eso, que son iguales en cuanto al número de átomos de carbono, pero distintos en cuanto a conectividad, lo que yo voy a utilizar es un prefijo. El prefijo que me indica esto que les indico es iso. Y por eso este sustituyente se llama isopropil. Este prefijo iso lo puedo utilizar yo en otros sustituyentes alquilo, en donde tengamos una ramificación. Vamos a ver cuándo se utiliza. Por ejemplo, acá tenemos el sustituyente alquilo de 4 átomos de carbono en cadena lineal. Este es un butil. Y para este sustituyente podemos dibujar otros parecidos que también tienen 4 átomos de carbono, pero ramificados. Nada más que aquí la ramificación puede ubicarse en diferentes posiciones en la cadena. Por ejemplo, aquí la ramificación está en el carbono más alejado posible de donde está mi cadena principal o mi grupo funcional principal. Es en ese caso donde está en la parte más externa de la molécula, así, que yo le voy a llamar iso. Entonces este sería un isobutil. Por otro lado, si la ramificación se encuentra en el carbono que está unido directamente a mi cadena principal o a mi grupo principal, ya no lo puedo llamar iso porque sería confundirlo con este otro. Lo que se hace aquí es observar el grado de sustitución de este carbono. Entonces, para este carbono tenemos 2 cadenas hidrocarbonadas y un solo hidrógeno. Entonces se trata de un carbono secundario. De modo que para nombrarlo decimos que es un sec-butil. Por eso ponemos este prefijo antes que indica que el carbono es secundario. Aquí hay que notar que este prefijo sec se escribe con cursivas y se separa con un guión de la palabra butil. Para el último caso de los sustituyentes alquilo con 4 átomos de carbono, tenemos ahora un carbono unido a una cadena principal cuyo grado de sustitución es terciario, ya que está unido a 3 cadenas hidrocarbonadas y no posee ya ningún átomo de hidrógeno. Entonces, este se llamará tert-butil. Nuevamente, este prefijo tert se pone con cursivas y se separa con un guión de la palabra butil. Para el caso de los sustituyentes con 5 átomos de carbono, tenemos también el que es con una cadena lineal o lo podemos encontrar con ramificaciones. Estos son los más usuales, por eso son los que les indico. El de 5 átomos de carbono se llama pentil, pero tiene también un nombre común, que es amil. Este nombre común o trivial ya casi no se utiliza, pero por ahí en la literatura a lo mejor se lo llegan a topar, por eso se los doy. En este caso vamos a buscar dónde se encuentra la ramificación. Mi ramificación está en el extremo más lejano, por eso puedo utilizar, igual que acá, el prefijo iso. De modo que este sustituyente se llama isopentil o isoamil. Y para el caso del último sustituyente que tenemos aquí dibujado, observamos que se parece a este que teníamos acá. La ramificación se encuentra ubicada justo
en el átomo de carbono que está unido a mi cadena principal. Es también un carbono secundario y por eso se llama este sustituyente sec-pentil. Ya por último vamos a ver un ejemplo. Aquí las cadenas de sustituyente alquilo son bastante largas, poco probable que las hallemos, pero nos sirve para estudiar un poquito, para ver si queda claro el tema. Vamos a ver de cuántos átomos de carbono está constituida mi cadena. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Entonces es un octil. Como está ramificado, tengo que fijarme en dónde está esa ramificación. Al estar en el carbono unido a la cadena principal, digo es un carbono secundario y entonces este es un sec-octil. Para este caso es más fácil, una cadena lineal, nada más hay que contar cuántos carbonos tiene. Tiene 2, 4, 6, 8, entonces es un grupo octil. Y en este caso, nuevamente, contamos el número de átomos de carbono, serían 2, 4, 6, 7 y el de acá 8, pero la ramificación está en la parte más lejana a donde está mi cadena principal o mi grupo principal. Entonces este es un isooctil. Bueno, espero que este video les sea de utilidad. Muchas gracias por la visita y hasta pronto.